Reciba un cordial saludo, profesora Antonella. Mi nombre es Brigitte Nieles. Pertenezco a la sección T634. En esta oportunidad voy a hablar sobre el matrimonio, unión estable de hecho, divorcio y separación de cuerpo. En Venezuela, lo relativo al matrimonio está regulado en el derecho venezolano por el Código Civil, entre los artículos 41 al 196, definido el matrimonio como la unión de una pareja de distinto sexo que lleva consigo la unión social reconocida por las normas jurídicas y las costumbres. Los cónyuges adquieren derechos, obligaciones. Existe el matrimonio civil frente a una autoridad competente. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 77, nos establece que regula al matrimonio como una unión estable de hecho entre parejas de distintos sexos, siempre en igualdad de sus derechos y sus deberes, y que éstas se cumplan con lo señalado en la ley. Requisitos para contraer matrimonio: diversidad de sexo conforme al artículo 44 del Código Civil, tener capacidad o todo venezolano que habite en el territorio nacional, carta de residencia original y copia de las cédulas de identidad de los contrayentes, copia certificada de la partida de nacimiento de los contrayentes que esté vigente, copia de cédula de identidad de dos testigos, carta de soltería. Si alguno de los contrayentes es viudo o divorciado, debe presentar copia del acta de defunción o una sentencia de divorcio en lugar de una carta de soltería. Si uno de los contrayentes tiene hijos menores de edad, consignar la curatela. Fijar carteles 8 días antes de la celebración del matrimonio. Los esponsales: si el matrimonio se celebra fuera de la sede de la jefatura, deberá cancelar un tributo por el servicio de traslado. Publicación de los esponsales. Esto está establecido en el artículo 68 del Código Civil. Expediente esponsálico. Lo encontramos establecido en el artículo 69 y las excepciones están establecidas en el artículo 70, 96 y 84. Causas de nulidad del matrimonio. Este puede ser nulo en estos casos: si se celebra sin consentimiento, entre personas menores no emancipadas, por personas que están casadas, entre parientes en línea recta, por consanguinidad o colateral hasta el tercer grado, parientes en línea recta por adopción, por los contrayentes que han sido condenados como autores o cómplices de la muerte del cónyuge anterior de cualquiera de ellos, si la intervención del juez, alcalde o funcionario ante quien debe celebrarse o sin la presencia de los testigos, el celebrado por error sobre la identidad de la persona del otro contrayente, el cónyuge resulta una persona distinta, o sobre aquellas cualidades personales que por su importancia han determinado la voluntad del que alega el vicio de nulidad para contraer matrimonio. Ejemplo: dio una imagen de una persona que después no se ajustó a la realidad. Y por último, el matrimonio cuando se ha contraído por coacción o miedo graves. En cuanto a la unión estable de hecho, están definidas y protegidas en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en su artículo 77, y nos establece que las uniones estables de hecho tendrán los mismos efectos que los matrimonios, pero no establece las características de las uniones estables de hecho, por lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de julio del 2005, estableció lo siguiente: el concubinato es una especie de unión estable de hecho. Establece el concepto de la unión estable de hecho
es la cohabitación o vida común, elementos que pueden ser sustituidos por la convivencia en visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta e hijos entre un hombre y una mujer, sin impedimentos para contraer matrimonio, con carácter de permanencia, mínimo de 2 años. Los elementos unidad implica que uno solo puede establecerse entre un hombre y una mujer. Consentimiento se fundamenta en el acuerdo de las voluntades en convivir juntos como pareja bajo el mismo techo sin ningún impedimento para contraer nupcias. Perpetuidad debe existir prolongado en el tiempo mínimo de 2 años. Formalidad no existe ninguna formalidad, solo el acuerdo de los concubinos para permanecer juntos bajo el mismo techo y sin que ninguno tenga impedimentos para el matrimonio. Disolubilidad queda disuelto por la voluntad de las partes en cualquier momento, cuando se interrumpa por cohabitación y por ende la permanencia. Sobre el divorcio en Venezuela, es la disolución del matrimonio, mientras que en sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intervención dar término a la unión conyugal. En Venezuela, conforme a lo establecido en el Código Civil, el divorcio es procedente solo en los siguientes casos: cuando hay separación de cuerpo por más de 1 año, también cuando existe separación de cuerpo por más de 5 años, presentación de una demanda para obtener una sentencia de divorcio. Al hablar de los tipos de divorcio en Venezuela, son por separación de cuerpos y de bienes de mutuo acuerdo, divorcio según lo establecido en el 185A, y demanda de divorcio o contencioso. En los casos de divorcios internacionales, el vínculo conyugal es distinto. Un tribunal extranjero, sin embargo, para que la sentencia surta efectos legales en Venezuela, hay que pedir el pase legal o excatur ante el Tribunal Supremo de Justicia. En caso de haber contención, o ante el Tribunal Superior si no hubo contestación. El divorcio por poder o por medio de un apoderado judicial es permitido en Venezuela solo en los casos en que los contrayentes han permanecido separados de hecho por más de 5 años. En ese caso, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida común, según lo establecido en el artículo 185A del referido código. También nos establece que el divorcio no exige de manera precisa que el cónyuge solicitante deba personalmente comparecer ante el juez a solicitar la intervención del órgano judicial. Para acotar de que el acuerdo, según lo establecido en el Código Civil de 1982, son causales de divorcio tanto para el hombre como para la mujer: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, la sevicia e injuria graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a los hijos, así como la convivencia en la corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia
que hagan imposible la vida en común. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. De allí que entre las causales de divorcio se tienen las siguientes: el mutuo consentimiento de los esposos, la incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud como causa de infidelidad de los cónyuges o de perturbación social suficiente para motivar el divorcio será apreciada por los jueces. La ausencia decretada por el Tribunal de conformidad con las prescripciones contenidas en el capítulo 2, título 4 del primer libro del Código Civil, el adulterio de cualquiera de los cónyuges, la condenación de uno de los esposos a una pena criminal, no podrá pedirse el divorcio por esa causa, sino por la condenación de la sanación de crímenes políticos, las sedicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto al otro, el abandono voluntario de uno de los esposos con el que se haga el hogar, siempre que no regrese a él en el término de 2 años. Este plazo tendrá como punto de partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el hogar por el otro cónyuge. La embriaguez habitual por uno de los esposos o el uso habitual o inmoderado de drogas o estupefacientes. En cuanto a la separación de cuerpos, cuando una pareja contrae matrimonio válidamente, se supone que es principio perpetuo, pero cuando existen circunstancias o razones que impiden que la pareja continúe cohabitando, este hecho interrumpe la situación jurídica, quedando suspendido legalmente el cumplimiento, entre ellos la de sentencia. Sin embargo, el vínculo matrimonial que los une persiste y subsiste. En este sentido, la separación de cuerpos es solamente una separación de hecho y no de derecho. Cuando la separación ocurre por más de 1 año. En este caso, para que surta efecto la separación de cuerpos, la pareja, en forma conjunta, por su propia voluntad y sin ningún tipo de coacción, debe solicitar mediante un escrito ante el juez de primera instancia en lo civil, en el caso de no tener hijos o que estos sean mayores de edad, o ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En caso de tener hijos menores de 18 años, debidamente asistidos por un abogado de confianza, que conceda la separación de cuerpos. Una vez que la autoridad judicial concede la separación de cuerpos, libera a los cónyuges de la responsabilidad de convivir. La separación de cuerpos es una situación definitiva y hasta tanto no se declare el divorcio, la pareja puede reconciliarse en cualquier momento sin necesidad de un documento o autorización. La separación de cuerpo contenciosa procede por las mismas causales del artículo 185 del Código Civil. En este caso, el procedimiento de separación de cuerpo se intenta por demanda y se tramita en juicio al igual que el divorcio. La separación de cuerpo por más de 5 años. Si han ya transcurrido estos 5 años desde la separación ya es un hecho. Basta que el esposo o la esposa acudan personalmente ante el tribunal acompañados de su abogado de confianza y soliciten el divorcio o la ruptura prolongada de la vida común, como nos establece ese artículo 185, literal A. De conformidad con este artículo, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida común cuando han permanecido separados por más de 5 años.
Bueno, profesora, esto es todo por ahora. Espero le guste.